Iniciativa del Observatorio Legislativo en el Ecuador, ya varios años que se lleva adelante, si no me equivoco, desde 2008, Marcelo, ya me corregirás. Es una iniciativa de la sociedad civil que permite generar cifras sobre el trabajo legislativo para que quienes reciben estas cifras puedan tener sus propias conclusiones, ¿no? Ayer se presentó un informe, o se socializó un informe hecho por el Observatorio y la Fundación sobre los 100 primeros días de lo que el gobierno ha denominado la nueva Asamblea. Y voy a dar lectura rapidito como introducción a la primera parte de un reportaje que al respecto publicara el portal Primera Plana. Dice: 100 días de la Asamblea, leyes urgentes, cuestionamientos y fiscalización nula. Desde el 14 de mayo hasta este 27 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional, conducida por el oficialista Niels Olsen, priorizó aprobar leyes de urgencia económica propuestas por el Ejecutivo. Esto ha desatado un intenso debate y una crisis institucional por los trámites, los contenidos y la producción legislativa. Producción legislativa que además ha sido matizada con algunos incidentes, desde impedir que los legisladores de oposición usen la palabra hasta bloquear la fiscalización de los miembros del gabinete de gobierno. Los 100 primeros días de la nueva Asamblea reflejan la permanencia de prácticas del pasado. Esta es una de las conclusiones a las que se puede llegar cuando se lee el análisis de los 100 primeros días de la Asamblea Nacional preparado por el Observatorio Legislativo. Marcelo, arranquemos con esta apreciación que publica el portal Primera Plana. ¿Es así? ¿Hay nula fiscalización? ¿Solo se han priorizado las leyes urgentes económicas enviadas por el Ejecutivo? Daniel, muy buenas tardes. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Pues los datos no mienten. Desde el año 2011 el Observatorio Legislativo lo que hace es levantar información sobre el trabajo de la Asamblea Nacional, entregar a la ciudadanía datos sobre qué es lo que hace o qué es lo que no hacen los asambleístas. Y en fiscalización hay algo que nos llama la atención. Dos datos. De más de 140 votaciones que se realizaron en el Pleno de la Asamblea Nacional, solo el 2% refiere a procesos de fiscalización. Hay que recordar que las facultades de la Asamblea Nacional son legislar y fiscalizar, es decir, aprobar leyes y hacer control político, no solo al Ejecutivo, sino también a las otras funciones del Estado. Y vemos que esto es ausente dentro del Pleno. El siguiente dato es que se han presentado más de 1.200 solicitudes de información dentro de la Asamblea Nacional. El promedio es que se responda al 90% de estas solicitudes. Así venía siendo en todos los periodos legislativos anteriores. Sin embargo, hay una reducción en las respuestas. Se ha reducido esto al 70%. Eso evidencia que probablemente los ministerios o también otras funciones del Estado tienen una política que se discute entre camerinos, que es no responder las solicitudes de información. Pero esto en teoría debería tener consecuencias legales. Por supuesto, es que se habla hasta de la destitución de funcionarios que no respondan a la fiscalización de la Asamblea. Exactamente, habrá que ver si es que aquellos asambleístas que están intentando fiscalizar, pues evidencian de manera adecuada que se está impidiendo el proceso de fiscalización que es necesario dentro de una democracia. Yo creo que hay que sacarnos de la cabeza ese discurso que nos metieron en los últimos años de es que están entorpeciendo el trabajo del Ejecutivo, es que no nos dejan gobernar. No es así. Los asambleístas, independientemente de cuál sea el partido, tienen la facultad, el derecho, incluso la obligación de controlar que se usen bien nuestros recursos y que las autoridades de otras entidades del Estado cumplan con su trabajo. Regresemos a un dato de la votación que me llamó muchísimo la atención ayer, y es que de todas las votaciones, de 157 votaciones en total, más de la mitad, el 53% fue de procedimiento legislativo, es decir, aprobación de mociones, apelaciones, cambios del orden del día, etcétera. Mientras que el 24% de las votaciones legislativas tenían como objetivo aprobar acuerdos o resoluciones. En consecuencia, el 77% de las votaciones no tienen un efecto de legislación efectiva. Es decir, nuevamente están quemando el tiempo en las sesiones. A ver, yo creo que esto hay que analizarlo con pinzas. El procedimiento legislativo es necesario, porque en el procedimiento legislativo los asambleístas, por ejemplo, pueden proponer que se incluyan nuevos temas de discusión. Pero si es que le quieren dar largas a esto, no quieren incluir los nuevos temas, no hay acuerdos, van a existir una gran cantidad de peticiones de cambio de orden del día. Apelaciones a la presidencia. Si es que el presidente de la Asamblea Nacional no respeta el procedimiento legislativo, no respeta la ley, van a producirse apelaciones a la presidencia. Lo que me llama más bien la atención, Daniel, es
el alto número, nuevamente, de acuerdos y resoluciones. Resoluciones se puede entender porque a veces son mecanismos que toma la Asamblea Nacional para tomar decisiones que no implican la aprobación de leyes. Pero también estas resoluciones a veces son como aquellas que veíamos en el pasado. ¿Recordarás? El día del gamer, el día del rompope, el día del algodón de azúcar, eso a manera de sátira, esta última, ¿no? Exactamente, y eso es algo que no aporta al país, no aporta a las necesidades de los ciudadanos de a pie, y que lo que hace nuevamente es afectar la imagen de la Asamblea Nacional. Es decir, que los ciudadanos volvamos a ver un poder legislativo que no está resolviendo nuestros problemas. Yo soy aquellos que tiene la duda de que cuando nosotros contamos esta información, normalmente generamos un desgaste en la gente respecto de la imagen que tiene la Asamblea y no generamos o no logramos un cambio en quienes conducen el Poder Legislativo. Nils Olsen empezó su gestión con un anuncio que podría resultar como llamativo, generó muchísimos titulares, generó, digamos así, como que fuera un partido de fútbol, despertó el furor en la tribuna, en las tribunas, ¿no? Esto de que iban a trabajar de lunes a jueves sesionando, que los viernes iban a ser para territorio, pero no cumplen 100 días y tuvieron que revisar esa política. Parece utilizando los mismos términos futbolísticos, gol de camerino. Claro, o sea, de esos el partido, hizo el gol y después se apagó. ¿Por qué digo esto? Porque las reuniones de la Asamblea Nacional ya no son de lunes a jueves. Ya no vemos sesiones del Pleno los lunes como nos habían ofrecido, sino que volvieron a la dinámica habitual de todos los años pasados de tener sesiones del Pleno martes y jueves, los miércoles comisiones y los viernes del famoso territorio. Yo también me sorprendo que la imagen del presidente Olsen ha venido en declive, me refiero a su exposición en medios de comunicación. No sé si le jalaron la oreja por ahí diciendo, cuidado, estás figurando más que yo y eso no me conviene. Me refiero a que tal vez ese jalón de orejas vino de Carondelet. Dicen, no puedes brillar más que el sol. Hay una teoría en política que te dice, ojo, no quieras eclipsar el sol porque te quemas. Exactamente, no hay que hacer sombra al amo. En esa misma línea, pues yo creo que lamentablemente la Asamblea Nacional, en este caso presidida por Olsen, pues en un primer momento trató de mostrar algo distinto, pero con el pasar de los días aparecieron las denuncias de diezmos, aparecieron las denuncias de nepotismo y nuevamente se volvió a enfrascar en la misma Asamblea de siempre. Y coincido contigo en esto, de que lamentablemente no podemos hablar con la ciudadanía de buenos resultados de la Asamblea Nacional. Y por eso es que nosotros como Observatorio Legislativo tratamos de no hacer un análisis cualitativo, sino entregarle datos a la ciudadanía para que ellos tomen sus decisiones. Porque, por ejemplo, puede existir un ciudadano que diga, oye, qué bien que la Asamblea Nacional no está aprobando leyes de determinado tema, sino que está aprobando leyes urgentes en materia económica. Para un ciudadano puede estar bien. Pero nosotros también tenemos como objetivo profundizar un poco más allá del debate. Se aprueban leyes urgentes en materia económica que ahora son controvertidas en la Corte Constitucional. Tenemos una gran cantidad de legisladores, 31 en total, que no han presentado ni un proyecto de ley ni un pedido de información. Hay 8 legisladores que no participan en las sesiones del Pleno, es decir, no han tenido intervenciones, no presentan proyectos, no presentan solicitudes y uno dice, ¿para qué están ahí? A ver, tengo, tomando una lámina del informe que presentaron ustedes, dice, asambleístas que no presentan gestión, es decir, que no han presentado proyectos de ley, no han presentado proyectos de información, tampoco han hecho uso de la palabra en las sesiones, ¿no? Por ADN, Doménica Escobar, Erwin Mendoza, María del Cisne Molina, Graciela Ramírez, Dominic Serrano y Elizabeth Vega. En Revolución Ciudadana, Pamela Aguirre y Ronald González. El resto, estos, a ver, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asambleístas, ¿podemos decir, están calentando el puesto, Marcelo, o no se sabe? No, sin duda que sí, esos son los datos. Lo único que les salvaría, entre comillas, es que hayan presentado observaciones a proyectos de ley. Pero esa información no está desglosada en No publica la Asamblea Nacional. Entonces, incluso si estos asambleístas quieren lavar un poco la imagen, deberían hablar con el presidente Olsen y decirle, vea, presidente Olsen, cumpla con la ley. La ley lo obliga a usted a transparentar las observaciones a proyectos de ley. Entregue esa información. Pero si no lo hace, al mismo tiempo los asambleístas están obligados a transparentar sus agendas de reuniones. Puede ser que Pamela Aguirre o Dominic Serrano están recibiendo a representantes de agrupaciones sociales para poder plasmar sus preocupaciones en las leyes.
pero si ni siquiera sabemos con quiénes se reúnen, ¿cómo podemos los ciudadanos saber si realmente están trabajando? 17 horas con 29 minutos. A ver, por acá me preguntan en el 098-2101-638, siempre sus aportes son, siempre que llegan con, digamos, con altura. Se pueden incluso hacer críticas, pero lo que nos preguntan, dicen, el caso de Dominique Serrano cuenta como aporte legislativo el dibujo que estuvo haciendo. Bueno, más allá de la sorna de tu pregunta, yo entiendo que no te rías, Jorge, por favor. Yo entiendo tu pregunta, entiendo la sorna, no tengo tu contacto registrado, pero te pregunto, Marcelo, estos escándalos y esto, la idea que tiene la gente, más allá de, insisto, del chascarrillo que hace nuestro oyente o nuestra oyente, la asamblea está desgastada. Yo luego de esto te voy a citar unos datos de Imacén, pero ¿cuál es tu respecto? Ya la imagen de Dominique Serrano dibujando, va a marcar, le impone una impronta a cómo la gente va a valorar esta asamblea. A ver, nosotros somos parte de una alianza internacional de organizaciones similares al Observatorio Legislativo, que se llama Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa. Estamos presentes en 23 países. Y hemos identificado que esto sucede en todos los parlamentos, es decir, que hay una mala imagen del parlamento. Y esto se debe no a que tengamos asambleístas pintores como Dominique Serrano o asambleístas tiktokeros como Andrés Castillo, que en la sesión de ayer, en lugar de estar poniendo atención a sus colegas, estaba viendo el TikTok. Sino se debe a que el poder legislativo es lejano para el ciudadano. ¿A qué me refiero? Un alcalde inaugura un parque, un presidente inaugura un hospital. El ciudadano puede ver en algo tangible el trabajo del político, pero la aprobación de leyes no necesariamente va a beneficiar a todos. No va a ser tangible o no va a ser algo susceptible de entender su beneficio o perjuicio en el mediano o en el corto plazo, sino probablemente incluso nunca. Y eso hace que los ciudadanos vean como algo lejano al poder legislativo, que le vean solo como un grupo de individuos que están levantando la mano y que no hacen nada. Ojo, el trabajo legislativo es muy intenso. Cuando se lo hace con responsabilidad, los asambleístas y los asesores tienen un gran trabajo. Pero, y aquí viene la conclusión final, Daniel, esto es como una caja de manzanas. Si es que hay una manzana podrida dentro del legislativo y no hay un buen proceso de depuración, es decir, no sacamos a la manzana podrida, termina contaminando la imagen de toda la caja. Y eso pasa en la Asamblea Nacional. Y eso también es responsabilidad, no solo de la Asamblea, el Comité de Ética, sino también del partido político que candidatizó a alguien que probablemente ni siquiera comprende cuál es el objetivo, el deber de la Asamblea Nacional. Hace 8 días se revelaba un estudio de opinión de Imacén, una empresa peruana que realiza estudios de opinión y ya tiene oficina en el Ecuador. La Asamblea Nacional mantiene cifras positivas respecto de junio de 2025, cuando inició sus labores, dice Imacén. En agosto de este año, el legislativo goza de una aprobación del 50.9% de los ecuatorianos, según la encuesta. Sin embargo, el titular de la Asamblea, Nils Olsen, no corre con la misma suerte. Ya está en el 49% de los encuestados que aprueban su gestión, y la desaprobación del titular de la Asamblea supera ya el 50%. Te pregunto, ¿se puede explicar una suerte diferente entre el titular de la Asamblea y la Asamblea en sí? Que todavía podemos decir, si comparamos con la Asamblea de Elizabeth Cabezas, aquella que se conocía como la del 2%, la de el señor Litardo, que también tuvo problemas. Quizás podemos rescatar un reflote con la de Henry Kronfle y el bache definitivo entre la Asamblea de Guadalupe Llori y la de Virgilio Saquicela. Te pregunto, ¿es normal o la Asamblea siempre va a ir en picada? Es normal que los inicios de los periodos legislativos empiecen bien. La gente trata de ser optimista y mantener confianza dentro del periodo legislativo. Creo que esto se suma a la buena campaña comunicacional inicial de Nils Olsen. Yo creo que habrá que ver los datos en los siguientes meses, incluso después de la disputa con la Corte Constitucional. En la misma línea, yo creo que también es importante que entendamos que en muchas ocasiones, cuando existe afinidad, por decirlo así, entre el Ejecutivo y el Legislativo, se lo entiende como uno solo. Es decir, que hay una gran cantidad de ciudadanos que no logra diferenciar la separación que tiene que existir entre la labor del Ejecutivo y la labor del Legislativo.
entenderlo como dos entidades independientes. Y esto también se dificulta cuando vemos imágenes de medios de comunicación en la cual vemos al ministro de Gobierno, al ministro de Defensa y también al asambleísta Noel Olsen como presidente de la Asamblea Nacional sentados en una cadena nacional. El ciudadano ahí no entiende en dónde está la diferenciación no hay de separación de poderes. Exactamente. A ver, en el actual periodo se han aprobado la ley orgánica, la ley orgánica de solidaridad nacional, la ley de integridad pública, la ley para el fortalecimiento de áreas protegidas, la ley orgánica de inteligencia, las reformatorias al Código de la Democracia y la ley orgánica de transparencia social. Todas iniciativas del Ejecutivo han sido aprobadas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las propuestas de la oposición? Tengo en el informe de ustedes que dicen que 8 propuestas de la oposición han sido archivadas y esto podría incluso afectar iniciativas que sí tenían o que podrían haber tenido un impacto positivo en la sociedad. Hay algo que igual nos ha llamado la atención estos 100 primeros días y es que se dejó de lado una buena práctica que creo yo que Henry Kronfle la quiso implementar y era retomar el trabajo de los periodos legislativos pasados. Hay que recordar que cuando un periodo legislativo acaba, los proyectos de ley que estaban en discusión continúan en trámite, no es que simplemente desaparecen. Desde el 2009 acá, que empezaron los nuevos periodos legislativos desde la Constitución de Montecristi, hay cerca de 10.000 proyectos de ley en trámite. O sea, ¿están ahí? Están ahí. Me invento, en el año 2009, el asambleísta Jerónimo Yantalema, y esto no es tan invento, de hecho ahorita acabo de recordarlo bien, en el año 2009-2010 el asambleísta Jerónimo Yantalema presentó un proyecto de ley para regular la consulta previa, que es una obligación del Estado ecuatoriano. Lo que precisamente están debatiéndose ahora en torno a Palo Quemado, a Quimsacocha. Hay un proyecto de ley al respecto de eso. Se lo trabajó de la mano de los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Pero, ¿qué es lo que seguramente van a hacer? Archivar el proyecto de ley y presentar uno nuevo. Porque pesa más el ego político el decir, no estamos retomando algo que puede ser mejorado, sino es mi proyecto de ley. A ver, datos rapiditos para ir cerrando. En 42 sesiones hasta la fecha el retraso promedio en la instalación, es decir, se atrasan en empezar, es de 26 minutos en promedio. Solo una sesión empezó o'clock, como debería ser. El deber ser, solo una sesión de 42 cumplió. Se trata de la sesión 07 del 3 de junio de 2025, convocada para las 9 de la mañana, empezó en punto y ahí se iban a tratar el segundo debate de la ley de inteligencia, ¿no? Y el segundo debate de la reforma parcial sobre la presencia de bases militares extranjeras en el país, la reforma del artículo 5 de la Constitución. Marcelo, ¿el resto qué pasa con la Asamblea? ¿Siguen faltando? Existen distintas dinámicas. La primera, que lamentablemente pues existe estos 26 minutos promedio de retraso, que pueden existir varias razones por las cuales se retrasan, pero también hay sesiones en las cuales se han retrasado casi 3 horas para dar inicio a una sesión, sobre todo para archivar proyectos de ley de la Revolución Ciudadana o de partidos de oposición presentados en el pasado. Pero también se sigue presentando lamentablemente este fenómeno de los asambleístas faltones, asambleístas que llegan a la constatación de quórum, pero al momento de votar se retiran. Vemos con mucha preocupación que hay un asambleísta, por ejemplo, tenemos un top 10. Exactamente, que ha asistido a 4 de 10 votaciones. Es como que tú, Daniel, vengas únicamente a 4 de 10 programas. ¿Seguirías trabajando aquí? No, ya habría sido declarado contratista. Y lo mismo habría pasado conmigo en la fundación. Pero Mónica Palacios, asambleísta de la Revolución Ciudadana, solo va a votar en 4 de 10 votaciones. Y eso pone en evidencia que no están cumpliendo su trabajo. Y es necesario fiscalizarlo, es necesario que los ciudadanos le digamos a Mónica, hey, votamos por ti, para que votes. Para que vayas. Exactamente. La baja ocupación del curul tiene un ranking que es necesario leerlo. En primer lugar, Mónica Palacios solo con el 43% de las asistencias, Alejandro Vanegas también de Revolución Ciudadana solo con el 59% de asistencias, Joseph Santiago Díaz Azque con el 64% de las asistencias. Bueno, se entendería, ahora el señor está en prisión. Ana María Raffo con el 71%. Y de ahí del 75% para arriba. Ojo que en el caso de Díaz Azque es necesario comprender que hay una diferencia entre la falta a las sesiones y la inasistencia a las votaciones. ¿Qué es lo que pasa en la inasistencia a las votaciones? Son asambleístas que están en la constatación de quórum, pero al momento de votar se retiran. Entonces, en el caso de Díaz Azque es que en las sesiones en las sesiones en las que pudo estar presente, simplemente no votó. En la actualidad, pues las votaciones están siendo ya asumidas por su suplente.
17 horas con 39 minutos, casi 20 minutos nos paran ya de las 6 de la tarde. Quiero agradecerle a Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también uno de los fundadores del Observatorio Legislativo, quien esta tarde nos ha ayudado a entender un poquito de estas cifras que nos dejan los primeros 100 días de asamblea. Marcelo, ha sido un gusto, Daniel. Siempre un gusto. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son las 17 horas, con 39 minutos. Inicio del espacio publicitario. Quito se transforma, camina a paso firme hacia el futuro y lo hace desde su corazón, desde el centro histórico. Recuperamos la calidad de vida, la habitabilidad y los espacios públicos de la ciudad más linda del mundo con una intervención que ya está en marcha. ¿Cómo lo hacemos? Ensanchando aceras, haciendo urbanismo táctico, eliminando obstáculos, incluyendo elementos pacificadores, arbolado urbano y aumentando la vegetación, porque Quito es y seguirá siendo un lugar ideal para vivir, crecer, trabajar, prosperar, divertirse y también visitar. Somos la capital, un lugar lleno de oportunidades, donde cada calle nos conduce al bienestar, donde cada parque es un abrazo, donde cada casa patrimonial es nuestra herencia y orgullo, donde las risas de los niños se entrelazan mientras los adultos mayores descansan a la sombra de un árbol. La ciudad más linda del mundo renace desde el centro histórico. 3001 obras para Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Claramente es un programa de MQ Radio que habla de salud mental, en el que conjugamos, espérate un ratito, en el que conjugamos temas de productividad, economía, incluso temas de, no, espérate un ratito, de espiritualidad. Hemos hablado de libros, de personajes. Y, a ver, ¿qué es lo que quieres decir? No sé, espiritualidad de personajes. Eso ya dije, pues. Esto es Claramente. De lunes a viernes, 10 de la mañana, por MQ Radio, la radio de Quito. En Quito habitan 3 especies. El coctelero, especialista en mezclar todo tipo de residuos. El prisas, cuyo deporte favorito es correr detrás del camión recolector. La disimulos, quien se deshace de sus residuos en actitud sospechosa. Estos comportamientos deben desaparecer. Separa tus residuos, cumple con el horario y día de recolección. Emaseo, por una ciudad más limpia. 3001 obras para Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Fin del espacio publicitario. MQ Radio presenta Un día como hoy. Juan Carlos Boada. Audiencia, un gusto. Comparto en los siguientes minutos la efemérides de la jornada. Un 28 de agosto de 1534 en la llanura de Sicalpa se levanta el acta de fundación de la villa de San Francisco de Quito. Un 28 de agosto de 1826 en Guayaquil, en un acto espontáneo, confiere el pueblo guayaquileño a Bolívar la dirección de la provincia de Guayaquil. Un 28 de agosto de 1910 se funda en Guayaquil el periódico El Guante. Un 28 de agosto de 1932, al grito de ¡Viva la Constitución!, estalla en Quito la Guerra de los 4 días. Un 28 de agosto de 1980 se produce la cantonización ratificada de Zapotillo en Loja. Estos hechos recordamos en una fecha como hoy. Esto fue Un día como hoy. La felicidad empieza con buena música. Y MQ Radio te la pone. MQ Radio, la radio de Quito. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 5 de la tarde con 43 minutos. A esta hora le doy la bienvenida a Gonzalo Criollo. Él es director ejecutivo de Conquito. Es, digamos, el centro, el motor económico de la ciudad, o las personas están pensando en la economía de la ciudad, están en Conquito. Gonzalo, buenas tardes, bienvenido al espacio. Daniel, muchas gracias, qué gusto estar acá, escuchándote desde la mañana, además hablando de estos temas, ¿no? De intenso. Pero sí, en efecto, 3 datos que son muy concretos y que creo que son buenas noticias y que también quisiera como hablar un poco y comentar sobre aquello. El primero, Quito en este momento es la ciudad que más aporta al PIB del Ecuador.
Sí, Ujú. el Producto Interno Bruto es esa herramienta con la que nosotros podemos medir cuánto se está produciendo, cuánto se está consumiendo, cómo se mueve la economía. ¿Cuánto Sí. le aporta Quito al PIB? El nacional? 24% del PIB nacional se hace aquí en Quito. Es la ciudad que más le aporta. O Exactamente. digamos, la unidad circunscripcional, digamos, el cantón que más le El le cantón que más le aporta al país. Casi un es cuarto. decir, casi uno de cada 4 dólares que se produce en el Ecuador, que se producen, que se venden, que se consumen, pasan aquí en Quito. ¿Sí? Para entender la magnitud de esto, ¿no es cierto? Y otro dato que no es menor y que creo que también data de esta cuestión es Quito es la ciudad en la que más se generan también empresas, más se crean empresas. Para darte el dato más importante, más relevante de los últimos años, entre el 2023 y el 2024, en Quito se crearon poco más de 14.500 empresas. La ciudad que le sigue es Guayaquil con un poquito más de 11.000. ¿Ves la diferencia? Entonces significa también que hay una posibilidad de montar aquí iniciativas y que se va a consumir, que se va a vender, entre otras cosas. Hay iniciativas que, digamos así, facultan, lubrican, permiten que esto pase, dejan que esto pase. Yo digo, ¿cuál es la incidencia, por ejemplo, de políticas que se adoptan desde el Ejecutivo Distrital, desde la Alcaldía, desde el Consejo Metropolitano, el Legislativo Distrital, que permiten que esto pase? Esa es una gran pregunta y hay que poner sobre la mesa algunas hipótesis que creo que pueden acompañarlo, ¿no? El otro día hacíamos un TikTok Live porque socializábamos los proyectos de Conquito. Y gente de Ambato se conectaba, gente de la Tacunga decía, ¿y podemos participar? Y con el dolor del alma les digo, no, porque este es un programa para la ciudad de Quito. Tienes que generarlo aquí. Exactamente, y es del incentivo, pero les decimos, no porque viene de otra ciudad no es quiteño, más bien al contrario, venga e invierta acá. Porque hay los incentivos. Establécelo aquí. Exactamente. Traiga su RUC aquí, facture, pague patente aquí en Quito, que luego eso le puede retribuir, por ejemplo, en que pueda acceder a Capital Semilla, en que pueda acceder incluso ahora a nuestro programa de aceleración en Corea. Vamos a mandar 3 emprendimientos en diciembre a Corea, a Seúl, para que vean el ecosistema y traigan inversiones y relaciones comerciales. Eso está pasando acá en Quito de manera concreta. Y hay ahí algunas cuestiones que se va viendo también en la variación de la industria, ¿no es cierto? En esta variación interanual 2022-2023, ¿no es cierto? Entre esos 2 años, veíamos crecimiento importantísimo de la manufactura en Quito. Creció el 16% versus el Ecuador que creció el 7%. Es el doble de lo que... Es doble. Exactamente. Y manufactura hablamos de todo lo que implica la industrialización de cosas, las fábricas, ¿no es cierto? Yo siempre doy este dato. En Ecuador, siendo un país cacaotero, exportamos el mejor cacao del mundo, ¿no es cierto? En Quito se produce menos del 1% del cacao de todo el país. Menos del 1%. Pero en un país cacaotero. Pero el 82% de la manufactura del cacao, chocolate, confitería, pasta de cacao, todo eso se hace aquí en Quito. El 82%. Entonces Quito tiene otra vocación productiva con más tecnología que genera más empleos, entre otras cosas. Y esto también tiene que ver con la política municipal. No se puede decir, y por responsabilidad evidentemente no diremos que va a ser el 100% de aquello, pero se generan condiciones también, incluso en otras dimensiones. Por ejemplo, es una ciudad que cuida a sus cuidadores. A sus cuidadoras. La política pública de cuidar a las cuidadoras, y esto también tiene un eje económico. Por supuesto. Son finalmente, principalmente las madres quienes gestionan también las finanzas familiares, y eso es importante. Y del otro lado también una ciudad que garantiza condiciones de seguridad versus el resto del país, que son complejas, que son condiciones complicadas. La política que ha planteado el alcalde Pavel Muñoz es precisamente de esta integralidad. Entonces, a mí me parece que ahí hay algunas pistas que también nos dan argumentos para entender por qué Quito es una ciudad que sigue creciendo. Ahora, también habrá que, por ejemplo, tratar el tema del empleo, del trabajo, y recuerdo 2023, finales de 2023, que empezábamos a incorporarnos a este proyecto. Una de las cifras que se manejaba dice que Quito tenía el doble del desempleo que el resto del país, debido a que es la ciudad que más enfrenta o le afecta la crisis económica nacional. Te pregunto, ¿hemos logrado al menos recuperar eso? Mira, al tercer trimestre del 2024 teníamos una tasa que casi llega a las 2 cifras, el 9,4% de desempleo a nivel de Quito, versus un 4,2% a nivel nacional, duplicando, ¿no es cierto? 9,4 versus 4,2 es un montón.
llegaba la crisis energética, recuerdo además, claro. y nos tambaleamos. Pusimos un paquete de protección también para las industrias, incentivos además que se trabajaron en ese entonces como municipio de Quito y que se siguen trabajando. ¿Quito que se llamaba? Pero además salió, recuerdo, un paquete contra la crisis energética. Habilitamos coworkings, habilitamos espacios para que la gente vaya a trabajar y estudiar. Se hicieron incluso algunas exenciones de patentes, ¿no es cierto? Varias cosas que se articularon en ese sentido. Y Quito al final cerró el año con una tasa de desempleo del 8,2%, ¿sí? No te digo que hay una relación directa, ¿no es cierto? Pero te digo, hay esfuerzos que te permiten seguir bajándole. O sea, al menos se detuvo la tendencia ascendente de la tasa. Exactamente, y ahora se mantiene entre el 8,2 y 8,4% a estas alturas del año. ¿Hay incidencia, por ejemplo, en estas iniciativas que has llevado adelante con Quito, de estas ferias de empleo que tenemos 17,000 personas en fila? Mire, claro. Más personas incluso inscribiéndose, preguntando por una siguiente fecha. Te pregunto, ¿esto tiene incidencia a generar este clima entre la parte pública y los generadores de empleo en la parte privada? ¿Tiene incidencia en esto? Por supuesto que tiene una incidencia, porque primero le ahorra una inversión al sector privado, ¿no es cierto? Y esa inversión la pueden trasladar en generación de empleos, por ejemplo. Y el hecho de estar buscando. Exactamente, o de reclutar de una manera que... individual. Te llega en un día... Te pueden llegar 17,000 personas o 20,000 personas que fueron más o menos las que participaron en la última feria de empleo. Para las 2,200 vacantes que teníamos, quiere decir que más o menos teníamos a 9 personas por vacante. Imagínate todo lo que tienes que gestionar para que te lleguen 9 hojas de vida por vacante. Y eso que hubo, digamos, varias más. Entonces creo que ahí hay un esfuerzo también que se va viendo como ciudad de Quito. Pero además te digo, creo que no solo es por la parte de la política pública, es también la habilitación de condiciones para el sector privado. Quito tiene infraestructura en primer lugar, obra pública que ha crecido en un 30% interanualmente entre el 2023 y el 2024, 30%, y eso no es menor. Si uno analiza los datos de crecimiento de la gestión pública versus el nivel nacional, en Quito crece un 27% versus un 2% nacional. Ahí hay un tema fundamental, y esto, permíteme solo cerrar esta idea, genera unas condiciones para que, por ejemplo, luego el sector privado tenga estas vías rápidas de inversión, con la que ya se han gestionado más de $600 millones aquí en Quito. Ese portafolio de vías rápidas de inversión. Exactamente. Y fíjate, hay un dato del BID que te dice que por cada $27,000 de inversión en infraestructura, en obras, se genera un empleo. Por cada $27,000. Hagamos ahí las matemáticas y ya se van generando varios empleos dentro de la ciudad. Hace una semana el colega y amigo Fabricio Vela entrevistaba en su programa en la mañana, estaba entrevistando a un consultor privado que trataba de, o había llegado al Ecuador un panameño que tenía una herramienta para medir precisamente la inversión y para generar un mecanismo de transparencia en el uso de recursos públicos, y ellos habían hecho ya un estudio de Ecuador y tenían como un ranking de los mayores inversionistas en obra pública. Aparecía en primer lugar la provincia del Oro, el GAT de la provincia del Oro, y en segundo lugar la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿La EMAPS invierte más que el Ministerio de Trabajo, de Transporte públicas y Obras Públicas en el Ecuador? Claro, y ahora imagínate qué pasa si le sumas la EMOP. ¿Qué pasa si le sumas MGIRS, si le sumas otras empresas públicas que hacen infraestructura? Le sumas todo el municipio de Quito, que invierte un montón de presupuesto en este tipo de obras y de infraestructura y de condiciones también, de servicios para ello. Entonces ya tienes todo un efecto multiplicador que es muy fuerte y que te permite ver también que en Quito hay condiciones incluso de demanda. ¿Qué significa que se generen 14,500 empresas entre el 23 y el 24, sumando ambos años, y 11,000 en Guayaquil? Sí, que la siguiente ciudad que le sigue está 3,000 empresas más atrás que tú. Quiere decir que hay mejores condiciones de venta, que hay mejores condiciones de formalidad, de pago de impuestos también, ¿no es cierto? Pero hay una cifra que nos diga, por ejemplo, el índice de supervivencia de esas empresas, si es que en Quito, por ejemplo, superviven o duran más esos emprendimientos que en el resto del país. Es una excelente pregunta también. ¿Cuál es el dato que nosotros tenemos a nivel nacional? Todavía no un dato a nivel ya más territorializado, es que más del 80% fracasan.
Más de hecho, más del 90% fracasa. Esa es como una cosa que se ha repetido durante muchísimo tiempo. Yo lo vengo oyendo. En Quito se tiene o se podría pensar en medir esto para saber. Tenemos una medición para hacer un proxy. Insisto, siempre son datos a nivel que nos dan referencia, no necesariamente son concluyentes, pero que te dan como algunas valoraciones. Los emprendimientos acompañados por el Fonquito, un 70% ya rebasa el base de la muerte. O sigue vivo después de 3 años. Y es cierto. Es un montón. Gente que recibe capital semilla y que lo invierte en maquinaria, que lo invierte en seguir creciendo en sus equipos, que lo invierte en estudios de mercado, en ampliación, en desarrollo de nuevos productos y que ya están generando empleo, ¿no es cierto? Y que ya están además creciendo dentro de la ciudad y aportando, por ejemplo, con varias cuestiones. Pasaba algo lindo y a propósito que mencionamos antes la feria de empleo. Uno de los ganadores del Fonquito ya ofertando ahí plazas de empleo. Se convirtió en generador de empleo. Exactamente. Entonces cierras el ciclo de la política productiva. Le incubas, como se dice en el argot, ¿no es cierto? Le acompañas, le das capacitación, asistencia técnica, financiamiento. Ellos invierten su creatividad, su tiempo, toda esta expectativa también que la van trabajando. Y luego hacen una contraparte también con la ciudad y dicen, hey, ustedes me apoyaron, yo también quiero apoyar a la ciudad y voy a poner mis plazas de empleo a disposición. Entonces creo que también son condiciones que, te insisto, son círculos virtuosos. Exactamente, y que consolidan en este mensaje que dice el alcalde Pavel Muñoz a Quito como la locomotora del desarrollo nacional. Y esa es una tendencia cada vez más que pasa a nivel global. Las ciudades crecen más que los países, ¿sí? Hay ahí, y este es un reto importante, y te digo, a nivel del desarrollo, cómo discutimos también que ese efecto, ojalá y sea menos heterogéneo entre territorios, ¿sí? Sea un poco más homogéneo. Exactamente, o sea, me duele con todo el alma lo que pasa, por ejemplo, en la costa y la inseguridad, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, desde el municipio de Quito, cuidamos a nuestra gente, cuidamos a nuestra producción y acompañamos todas esas condiciones. Gonzalo, ¿qué se viene? Ya hablemos del último trimestre, octubre, noviembre, diciembre. Es un mes en el que muchos salvan el año, muchas salvan el año económicamente hablando. ¿Qué planes tiene con Quito? Ya hablando de la entidad puntualmente. Me permito hablar de 4 cosas muy concretas. La más próxima, si tú quieres, es la Feria de Empleo de Conquito en el mes de octubre. Volvemos a hacer otra feria de empleo. Estos son empleos más ligados a la temporada navideña, así que si es que alguien que nos ve o escucha, exactamente, entonces se vincula en esos meses que incrementan ventas generalmente y es una chance también para salvar estos últimos meses. ¿Cuán clave ha resultado, por ejemplo, el interés de la empresa privada en sumarse y no hacer las cosas por su lado? Por supuesto, muchísimo, les ahorras un montón de tiempo y de distintas cosas, por ejemplo, de las 74 empresas que hubo en la última feria, 40 nuevas. Significa que hay empresas que siguen generando empleo y siguen confiando en el proceso y significa que hay gente que se sigue sumando además en ese proceso. Creo que eso es positivo. Del otro lado, otro tema importante, en octubre además también ya el cierre del Fonquito 2025. Vamos a conocer los proyectos ganadores. Tenemos unas cosas que estos días les califica un jurado externo. ¿Los que se van a Corea son de este proceso o del año pasado? Ese es otro proceso, ya te cuento, y ese es el tercero. Pero y creo que vamos otra vez a romper la cifra récord de colocación del Fonquito. Todavía no me quiero anticipar, pero ya hablaremos de eso más adelante. Pero se nota el gusto con el que hablas, entonces me parece que hay bastantes certezas, que será bueno que en su momento, ya te comprometo, que regreses al espacio y nos cuentes el tercer punto. Cuenta con nosotros, porque sí, se ve cada vez más un ecosistema de emprendimiento bien interesante acá en la ciudad. En octubre también es eso es el Fonquito también. Del Fonquito. Exactamente. En noviembre tenemos la Expo Multisectorial. A finales de noviembre es como la puerta de entrada a las fiestas de Quito. La Expo Multisectorial la hacemos en conjunto con CAPEIPI, con la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Y ellos son además parte de nuestro directorio y hacen este espacio ya por segundo año consecutivo esta ocasión y nosotros nos sumamos para que sea la Expo de Quito. Esto, y yo se lo he dicho tanto a su presidente, a Francisco, como al equipo, queremos que se consolide como la expo de la ciudad, así como en Perú tienes la Expo Alimentar o en Chile de la Food and Service o así varias ferias a nivel internacional, que la Expo Multisectorial pueda ser la feria de la producción de aquí de Ecuador. ¿Dónde la quieren hacer? Esta será en el Centro de Exposiciones Quito. Que es el local de la CAPEIPI. Exactamente. Tienen que jugar de local. Pero uno se imagina una cosa así grande, no sé, Absolutamente. buscar 2 sedes en
el Centro de Exposiciones Quito, claro. el Bicentenario o algo en el sur también. De a poco lo vamos consolidando, pero creo que esta tiene todo el potencial para hacerlo, porque además es producción y eso creo que es clave. Y la cuarta, lo que te comentaba, está abierta la convocatoria y a quienes están emprendiendo y nos ven o escuchan y tienen todo el potencial para ir a Corea, está abierta la convocatoria hasta el 4 de septiembre para que puedan inscribirse y ojalá ser nuestros 3 embajadores que van a viajar a Seúl. ¿Qué tipo de empresas o emprendimiento estamos buscando? Estamos abiertos a toda convocatoria, a todo emprendimiento de la ciudad, Fintech, ¿no es cierto? Exactamente, y que pueda justificar que es un producto innovador y que tiene capacidad de hacerse global. O sea, que el fuerte sea en el diferenciador. Exactamente. ¿Qué es lo que le diferencia a ustedes su emprendimiento? No solo ya ahora en Quito, le elevamos la vara, y le decimos ahora a nivel global. Porque, ¿qué logramos acá? Y esto fue por la gestión del alcalde Muñoz cuando volvíamos de Corea, ¿no es cierto? 3 emprendimientos van a ir al encuentro más grande de startups del mundo, que se llama ComUp en Seúl. Van a ir a codearse con inversionistas, van a codearse con relaciones comerciales para ojalá abrir mercados internacionales y además a aprender de todo el ecosistema coreano. Y como nosotros siempre decimos, y esto también lo dice el alcalde, no se trata solo de copiar la receta paso a paso, hasta cocinando no sale a veces. No sale eso de todo. Y no queda igual. Y en el desarrollo económico tampoco se puede hacer eso. Hay que quiteñizar entonces esa experiencia. Y decir, esto se hace y esto es lo que tengo, esto es lo que se hace, ¿cómo llego a una síntesis superadora de aquello? Esto me funciona. Se nos terminó el tiempo, son las 6 de la tarde en punto. Gonzalo, quiero agradecerte, quiero comprometerte, y es que hay algunos temas. Quisiera ver también cómo ven ustedes en Conquito, por ejemplo, el tema de la mariscal. Te quiero comprometer para una próxima ocasión. Ya está el señor Juan Carlos Bolleco, ya no hay tiempo para más. Quiero nuevamente, gracias Gonzalo por tu presencia. Así, Daniel, muchas gracias. Siempre es un gusto esto y más bien saludos a todos quienes nos escuchan. Y a todos ustedes también, gracias por habernos seguido en esta emisión de jueves 28 de agosto de 2025. Se quedan ya en compañía del señor Juan Carlos Bolleco y los tiempos de antes. Trajo la mochila de música, así que está asegurada la diversión de aquí hasta entrada de la noche. Con nosotros mañana nuevamente a las 7 de la mañana para revisar las principales informaciones de arranque de la jornada, y a las 5 de la tarde nuevamente para revisar lo más importante del día. Son las 18 horas, con 1 minuto. MQ Radio presenta Los tiempos de antes, con Juan Carlos Bolleco.